Buenos días a todos. Somos del Instituto Creativo Digital, CDD. Venimos de la sede de Caracas y les damos la más cordial bienvenida al 11º webinar que hoy trata específicamente de los métodos de investigación en diseño. Vamos a conocer a los grandes gurúes de la investigación y cómo estos métodos han permitido enriquecer el trabajo de los creativos. Esta primera parte, como les digo, vamos a tratar sobre esa metodología y la vamos a llevar al diseño gráfico, a la ilustración y en general a todas las áreas creativas. Pero antes me gustaría empezar por algo que es precisamente hablar sobre metodología. Cuando uno escucha la palabra, tiende a sentir como que es algo así como complicado, como una camisa de fuerza. Hay quienes sienten que hacer algo como un método o hacerlo sistemático podría romper un poco con eso del proceso creativo. Y fíjense que en este caso, realmente el enfoque que le vamos a dar es hacia justamente darle al creativo esa, vamos a decir, esa posibilidad de utilizar algo en provecho, utilizar un esquema de trabajo para ser, me atrevería a decir, más efectivo a la hora de detonar su proceso creativo. En la imagen podemos ver a alguien que eventualmente tiene una serie de herramientas a la mano y que en algún momento pues piensa en que sería útil poder investigar un poco cómo mezclar una serie de herramientas que tiene a la mano para luego llevarlos al área digital y de esa manera poder generar una pieza gráfica. Entonces, el caminito, que sería lo que la línea discontinua nos marca, sería precisamente el proceso metodológico, es decir, esos pasos que está empleando esta persona para alcanzar una serie de objetivos que en el lenguaje metodológico y llamamos específicos a aquellos que nos van dirigiendo progresivamente a un objetivo general. En el caso del diseño, el objetivo general obviamente es crear la pieza gráfica. Entonces, teniendo esto presente, vamos a conocer un poco a estos grandes gurúes. Vamos a comenzar con John Christopher Jones. Este señor del año 1927, su nacimiento, fue un ingeniero y estuvo básicamente trabajando en Inglaterra, es oriundo de Gales. ¿Qué nos dejó Jones? Él se acerca a un primer método, por llamarlo de alguna manera, que él llama el método de la caja negra y la caja transparente. ¿Cómo es eso? Bueno, él dice que en la caja negra tenemos una serie de procesos que se detonan de manera intuitiva. Digamos que él reconoce que en el creativo hay una serie de procesos que están dándose continuamente sin que necesariamente la persona esté aplicando algún método sistemático, ¿no? Entonces es donde él dice que se explica la conducta del creativo cuando anda por ahí por la calle y va viendo unas láminas, por ejemplo, o unas vallas, o unos banners, o cualquier cosa gráfica que se le atraviesa y resulta que eso le detona ciertos procesos donde él empieza a identificar que aquí hay ciertas cosas, ciertas formas, ciertos colores, ciertas tipografías y todo eso está ocurriendo dentro de su caja negra, por decirlo de alguna manera, ¿no? En el lenguaje de Jones. Luego él habla de una caja transparente, que es cuando realmente el creativo pasa a tener el control de estos procesos, es decir, que su proceso se ha vuelto para él consciente, ha dejado de ser intuitivo para volverse consciente. Entonces él dice que puede darse el caso de que tengamos creativos que utilizan este método de manera frecuente cuando
digamos, en su caja negra están ocurriendo cosas y luego él dice, ya va, voy a tomar mi hoja de papel y voy a comenzar a bocetar. A partir de ese momento sale de la caja negra y entra en la caja transparente donde, repito, él toma el control de su proceso creativo. A grosso modo, los pasos de ese método comienzan por identificar un problema. Esto puede sonar afín, sobre todo a los que ya hemos pasado por este proceso de investigación. Identificar un problema sería básicamente ubicar la necesidad del cliente. Recordemos que como diseñadores generalmente nos debemos a un cliente, es decir, lo que el cliente necesita se va a convertir en nuestro problema de diseño, ¿de acuerdo? Ese problema trae una especie de divergencia, la persona no está conforme con la situación en la que está y necesita que de alguna manera transformemos unos elementos que vamos a tener sobre el tapete para entonces entrar en convergencia, estar de acuerdo con eso que le vamos a ofrecer para que al final hagamos una evaluación y digamos si esta idea que convergió de alguna manera resuelve el problema. Esto es lo que nos ofrece Jones. Sin embargo, para entenderlo un poco mejor, he resumido en estas características. El método de Jones tiene unos objetivos prefijados porque ya sabemos hacia dónde apunta la solución. Tenemos que hacer un análisis previo de ese problema que, repito, es la necesidad del cliente. Hay en algún punto la necesidad de sentarse con el cliente a conversar, entonces en esa entrevista se plantean ciertas lógicas para poder llegar a la solución. Arrancamos entonces con la estrategia creativa que, como les dije, está preestablecida en el método de Jones. Él sabe que vamos a estar un tiempo en una caja negra y luego vamos a salir a una caja transparente, hasta que por fin logramos sacar las estrategias que en el caso del método de Jones son lineales, son secuenciales, un paso va después del otro. No obstante, el método de Jones, de acuerdo a lo que hemos podido ir evaluando con el tiempo, nos hemos dado cuenta que tiene ciertas limitaciones, porque podría darse el caso que el creativo se quede demasiado tiempo en caja negra y en ese proceso de pensar y pensar la solución se generen demasiados bocetos, demasiadas alternativas que solo son conocidas en el mundo de él y dejan de ser realmente aplicables al proceso de búsqueda de la solución al cliente. Entonces, en esa medida vamos a irnos moviendo o progresivamente vamos a acercarnos a Morris Asimov. Este señor, que es de ascendencia rusa, sin embargo nació en Estados Unidos en 1906, también ingeniero, no es casualidad, los ingenieros tienden a ser bastante sistemáticos, planteó que quizás el método de Jones podía tener algunas modificaciones, aun cuando también se maneja en dos fases, como podemos ver en la siguiente lámina, ¿verdad? Él empieza a ser un poco más detallado, tanto en la fase de planeación. Fíjense que planear en el lenguaje de Jones es estar en la caja negra. Ya Asimov le pone un nombre un poco más metodológico, por decirlo así, un poco más cercano a lo que hacemos los diseñadores cuando hablamos de morfología, cuando empezamos a hacer diseños preliminares y empezamos a rayar en esos bocetos, ¿verdad? Para ir progresivamente acercándonos a lo que podría ser nuestra solución, vamos a llamarla en principio la propuesta que le vamos a hacer al cliente. Pero él también se dedica a planear otros procesos que van detrás del diseño propiamente dicho, porque además Asimov se acerca mucho a lo que es el diseño industrial, ¿verdad? Entonces, es evidente que eso que vamos a dejar en nuestro papel, en nuestra hoja, en nuestra computadora diseñado, en algún momento se va a producir. Le hace un vehículo, le hace un mueble, le hace cualquier
cualquier tipo de pieza que luego amerita de entrar en un proceso de producción. No descartamos también, por supuesto, la producción plástica, porque también entra dentro de esta dinámica, y allí entonces habría que planear la distribución después, el consumo y finalmente cómo se le va a hacer llegar el producto al cliente. Y en la siguiente fase, en la de diseño detallado, él toma esta que está acá, ¿verdad? Esta fase particularmente, y la separa en algunas partes siendo absolutamente detallado. Él habla de subsistemas, componentes, de una construcción experimental. Realmente es un método sumamente detallado y creo que eso es lo que va a convertirse a la larga en su principal limitación. Para verlo entonces en forma de sistema, tenemos acá esta lámina para que, fíjense que volvemos a partir de la necesidad del cliente, pero Asimov propone hacer primero un estudio de factibilidad, es decir, qué tan factible es resolver este problema a partir de los materiales que tengo disponibles. Luego él hace el proyecto preliminar, el proyecto detallado y de aquí en adelante entra en la fase de producción, distribución y consumo. Entonces es un método que no termina exclusivamente con lo que sería diseñar la pieza. Le hace una pieza gráfica o cualquier otro tipo de pieza ya constructiva, sino que va más allá y llega incluso hasta el consumidor. Eso es precisamente la principal limitación, como les adelantaba. Es un método largo, detallado, muy detallado y en algunos casos puede llegar a ser interminable. De esta forma, ya pudiéramos acercarnos a este tercer gurú, el señor Archer, también ingeniero, también inglés, con la particularidad de que ya Archer se mueve hacia el área creativa porque él se dedicó de alguna forma al área de diseño propiamente dicho, trabajó en el Institute o en el College of Art de Inglaterra y estuvo exclusivamente conviviendo con diseñadores. Esto le trajo un plus a su método, como vamos a poder ver, porque entonces ya él agrega una tercera fase. Habla de una fase analítica para comenzar, donde empieza a estudiar un poco no solo la necesidad del cliente, sino también los materiales con los que cuenta, sino también, digamos, qué función va a cubrir esa pieza que posiblemente el diseñador va a desarrollar. Y empieza también a hablar de la estética. Esto es muy importante porque los dos gurúes anteriores, creo yo, se acercaban mucho más a la parte funcional, mientras que Archer empieza a casarse con la estética. Este término, como ustedes saben, deviene del arte y es cuando realmente empezamos a tener un método bastante más cercano a lo que hoy en día hacemos en el área de diseño, donde por supuesto nuestras piezas son funcionales, pero también esperamos que sean bellas, que complazcan también el gusto de los consumidores. Es así como entramos un poco a lo que sería un método propiamente creativo. Fíjense que tiene la fase creativa también separada y en el centro, para luego ir a la fase de ejecución, que sería cuando entramos en el proceso de bocetaje. Aquí estarían las características más importantes. Volvemos a partir de un problema. Fíjense que esto ya se convierte en una constante metodológica. Es decir, pareciera que no hay otra manera de iniciar una investigación en el área de diseño que no sea partiendo del problema o, lo que es lo mismo, la necesidad del cliente. En este caso, el amigo Archer propone evaluar el contexto en el que se encuentra ese problema, es decir, qué elementos del contexto podrían estar o bien contribuyendo o bien limitando una posible solución.
privilegia definitivamente la fase creativa, dice que es la más importante del proceso, plantea prototipos, en el lenguaje nuestro sería bocetos, maquetas, como lo queramos decir, luego valida con el usuario directo, es decir, con el cliente, acerca su propuesta gráfica al cliente y hace una segunda validación o una segunda evaluación ya con el público objetivo, es decir, que el cliente, digamos, en principio acepta la propuesta gráfica, pero luego ese cliente se dirige a sus clientes, es decir, al consumidor final y le dice, acá está la pieza, ¿qué opinas de ella? Y de esa manera podemos obtener un proceso realmente muy, pero muy completo, porque vamos a también contar con la validación del público objetivo. Así, en esta lámina se resume un poco los pasos que tiene la investigación en el modelo de Archer. Arranca en el problema, luego vamos a la programación, nos valemos de una cantidad de información que vamos a tener disponible, luego analizamos esa información, extraemos lo más importante, desarrollamos todos los prototipos, vamos entonces a comunicar al cliente y llegamos a la solución definitiva. Fíjense que es bastante cercano a lo que es nuestra práctica en el día a día. Y cerramos con Munari. Digamos que Munari viene siendo la coronación de todo este proceso, porque empieza a recoger todo lo que hicieron sus antecesores, aun cuando fíjense que son contemporáneos en edad, podríamos decir que algunos métodos fueron creados antes y otros después. Sucede que Munari, también ingeniero, fue definitivamente un diseñador. Y esto lo digo porque fíjense que uno de sus pensamientos que ha dado la vuelta al mundo dice que un diseñador es un planificador con sentido del buen gusto. En pocas palabras, Munari es quien realmente alaba la particularidad estética que tienen las piezas gráficas bien diseñadas. Él se acercó a una serie muy interesante, ojalá lo puedan buscar en algún otro momento, les invito a googlear a Munari para que puedan ver la cantidad de piezas que Munari creó, donde para él lo bello debe estar por encima de lo funcional. Es decir, Munari realmente salta la barda y nos dice que lo que debe diseñarse siempre tiene que ser bello. Y dice que lo bello es consecuencia de lo justo. ¿Cómo se entiende esto? Porque para él, tener algo justo es algo que cuando lo veo me agrada a la vista, no sé por qué, eso me engancha desde el punto de vista visual y a partir de allí es que yo voy a analizar lo funcional de la pieza. Esto es, por supuesto, un cambio de paradigma. Fíjense que particularmente en la pieza central que tenemos por acá, la voy a acercar un poco para que la vean mejor. Esta pieza que está acá es un cenicero. Fíjense el diseño particular de la pieza, sus formas netamente, diría yo, funcional en este sentido, pero más allá de eso es cómo la pieza se convierte en algo funcional desde la belleza. Entonces, su planteamiento, como les digo, es absolutamente diferente al que tuvimos en los tres gurúes anteriores. Pero Munari vamos a decir, se luce con un modelo que pasa a ser algo sumamente específico, donde arranca en el problema, identifica una serie de aspectos del contexto, estudia las limitantes, porque es importantísimo para el diseñador, y permítanme hacer un paréntesis acá, que usted sepa realmente las limitaciones de su cliente, porque si su cliente está limitado, por ejemplo, vamos a hablar desde el punto de vista económico, entonces tiene algunas limitaciones que ya de hecho se las traslada a usted, porque por ejemplo no podría imprimir materiales en full color, porque no tiene
no tiene pues cómo cubrir ese costo. Por lo tanto, eso es una limitación para usted que de entrada usted tiene que identificar para poder saber con qué elementos usted se va a sentar a proyectar. ¿Qué sentido tiene hacerle a este señor, por ejemplo, a este que tiene esa limitación económica, una propuesta, una maqueta a full color, si ya de entrada pues esta persona ya nos ha comentado que tiene esas limitaciones en cuanto a los recursos económicos? Y así otros, ¿no? Como el tiempo. Imagínense esa limitante tan seria, ¿no? Que el cliente quiera sacar la campaña dentro de un mes y le dice a usted que, bueno, que solo tiene un mes para que usted se siente a hacer la propuesta para luego aprobarla y luego ir a producción. Esto quiere decir que el tiempo es cortísimo, entonces usted tiene que conocer esas limitantes. Con eso en mente, usted entonces identifica los elementos que va a utilizar para luego, de acuerdo a sus disponibilidades a nivel tecnológico, qué programas usted maneja, en qué se siente usted más creativo, más suelto. Usted entonces arranca su proceso creativo para generar esos bocetos importantes, para ir a una primera comprobación, para luego buscar las soluciones factibles. Y él rescata aquí algo muy interesante, donde de alguna manera ya nos asoma la tendencia actual. En aquel momento era bastante agresiva la propuesta, ¿no? Y hablar de lo más sencillo. Hoy en día sabemos que se habla de minimalismo, ¿verdad? Donde menos es más. Esa es la propuesta que nos hace Munari. Lo bello no tiene que ser recargado. Lo bello puede ser lo más sencillo posible, y es él realmente quien nos asoma entonces lo que es el movimiento minimalista hoy en el área estética, ¿verdad? En el área del diseño, para luego hacer el programa y caer finalmente en el prototipo que va a producir. Así pues, podemos definir las características del modelo de Munari, partiendo del problema otra vez. Fíjense que aquí aparece otra vez la constante metodológica, y luego nos habla muy claramente de que en el problema está la solución. Eso quiere decir que un buen análisis del problema, de ahí va a saltar la solución más factible, para luego hacer las experimentaciones o los prototipos, y muere allí porque en la fase de producción él no se involucra. Nos habla de los dibujos constructivos, y permítanme utilizar esta metáfora como una parte importantísima para poder comunicar al cliente todo lo que sea necesario para que él entienda muy bien nuestro prototipo. En cierta forma, por supuesto, esto es algo jocoso, no necesariamente vamos a crear una pieza como esta, que sería algo así como un reciclador de papel higiénico, y perdónenme lo jocoso de la propuesta de este boceto, pero realmente lo que nos quiere decir Munari es que es importantísimo rescatar el lápiz. Creo que aquí me atrevería a unir un poco esto que les estoy diciendo con lo que nos habló el profesor Miguel Ángel en el webinar anterior. Cuando nos sentamos con el lápiz y el papel es cuando realmente estamos saliendo de la caja negra y entrando en la caja transparente, y estamos haciendo consciente nuestro proceso creativo. Así que no podemos dejar de lado ese momento importantísimo que significa bocetar a lápiz, con mi cuaderno sketch, haciendo propuestas y propuestas con todas las características, vamos a decir, lo más claro posible, para que el cliente comprenda cuál es nuestra propuesta creativa. Y de esa forma, pues ya estaríamos en condiciones, si hasta acá me fueron llevando, ojalá vayan dejando allí sus comentarios o preguntas en el chat para luego conversarlas fuera de la grabación, ¿verdad? Y podamos entrar un poco a ver cómo ustedes asimilaron todo esto que les vengo contando. Entramos entonces en esta segunda parte. Hemos visto a estos 4 gurúes, hemos visto sus propuestas y empezamos a entender un poco a dónde va esto, por qué esto lo podemos aplicar
al diseño. Vamos a hablar entonces de la estrategia creativa como ese proceso que ocurre de forma engranada, por eso un poco la pieza acá o la gráfica ilustra ese engranaje de los diferentes momentos que tiene una estrategia creativa, porque la intención acá es establecer exactamente lo que queremos comunicar, o sea, lo que queremos decir en un mensaje visual. ¿Cómo lo vamos a organizar? Sería justamente la estrategia creativa. Es común ya que hablemos un poco de las 5 Ws y yo le he agregado la H porque me parece importante que no solamente sepamos qué vamos a decir, que es lo que hoy llamamos el copy, ¿verdad? Los que trabajamos en redes sociales y los que trabajamos en páginas web y en general en el mundo web, hablamos del copy como lo que queremos decir, ¿verdad? El qué sería el texto, sería la responsabilidad un poco de la parte tipográfica, pero también el por qué es importante, por qué queremos decir eso. Para los publicistas esto es un poco el reason why, o sea, cuál es la razón de qué va este mensaje que queremos dar. Es importantísimo el when, el cuándo, que nos lleva al calendario que tenemos que organizar antes de arrancar la estrategia para saber con cuánto tiempo contamos. Luego también el whom, el quién, a quién va dirigido esta pieza, que sería el consumidor final, el público objetivo, el target, también les dicen los publicistas. Luego el where, que sería dónde. ¿Dónde vamos a emplazar nuestro mensaje visual? El medio. ¿En dónde lo vamos a colocar? Esto va a una valla, esto se va a colocar, se va a proyectar en la sala de cine. ¿Dónde? ¿En qué medio se va a colocar la pieza? Y finalmente el how. ¿Por qué lo pongo en azul? Porque al fin de cuentas lo que nosotros vamos a desarrollar en nuestra estrategia creativa es el código visual. Todo lo que nosotros montemos, todos nuestros elementos compositivos se van a convertir en un código que nosotros vamos a tratar de compartir con el cliente. Y aquí vuelvo a rescatar algo que el profesor Miguel Ángel comentaba en el webinar anterior, cuando decía que todo esto ocurre en un contexto cultural, lógico. Tenemos que compartir el código con el cliente para que podamos, como dicen por allí de manera vulgarmente, compartir significa en este caso hablar el mismo lenguaje, tener el mismo código. Sería que yo me comunico con la otra persona utilizando la misma información. Pongamos un ejemplo de nuestra realidad. Pongamos, por ejemplo, que el cliente nos plantea que utilicemos el color rojo. Y pues, digamos que en nuestro contexto cultural, en nuestra realidad actual, el color rojo está cargado de una significancia política que para todos es realmente llamativa, porque de una vez nos conecta con un determinado sistema de gobierno. Por lo tanto, cuando se nos plantea en el código que vamos a utilizar el rojo, tenemos que saber exactamente qué queremos comunicar. No vaya a ser que estemos en el fondo dando un segundo mensaje, eso que llamamos a veces subliminal, un mensaje que tiene una segunda lectura o una connotación, también le decimos. Por lo tanto, en nuestra estrategia creativa, básicamente nos vamos a dedicar a definir cómo decimos en forma gráfica, es decir, en forma visual, qué lenguaje visual utilizaremos, en pocas palabras, cuáles son los elementos gráficos, las formas, los colores, las texturas y los tipos, para entonces crear esa estrategia de codificación del mensaje. Los elementos esenciales de la estrategia creativa son básicamente el eje psicológico, es decir, lo que acabo de comentar en el ejemplo tiene un poco que ver con esto, porque psicológicamente vamos a impactar al cliente y a su vez a su público objetivo con la pieza que vamos a generar.
Por lo tanto, ya deberíamos saber que psicológicamente esa pieza va a generar cierta satisfacción, y ojalá así sea, en el consumidor final. Entonces, los elementos del eje psicológico los tenemos que manejar muy bien, porque sabemos que dentro del cerebro del consumidor están ocurriendo cosas que a veces son un poco, digamos, lejanas a nuestro propio sistema creativo. Por lo tanto, tenemos que saber cómo mover bien esas piezas que ese consumidor final debería interpretar como un beneficio, como algo que le va a generar satisfacción. Por otro lado, tenemos el elemento motivador, es decir, lo que ya impulsa a ese consumidor final, por ejemplo, a comprar. Es decir, que cuando ve la valla de Samsung S11 y tiene ese tremendo equipo allí frente a sus ojos y ya con solo verlo puede hasta sentir que ese es un celular que puede hacer lo que sea si él lo tiene en sus manos, entonces él va prácticamente a correr a ver si lo puede adquirir. De hecho, la publicidad de Samsung es tan, pero tan efectiva que dicen que en otras latitudes la gente hace colas el día que se va a hacer el lanzamiento del equipo para adquirirlo, porque sería, como dice aquí la frase, la expresión del beneficio otorgado. Por lo tanto, para nosotros que estamos detrás, tras bastidores, diseñando esa pieza, tenemos que tener bien claro que necesitamos estructurarlo muy bien, que tenemos que mover o tenemos que tener presentes diferentes formas de expresarlo y, por supuesto, nunca dejar de lado la estética. Tenemos que casarnos con un estilo gráfico. Que somos renacentistas, que somos minimalistas, que somos postmodernistas, es decir, que ya tengamos un estilo gráfico preestablecido, porque eso va a ser un elemento muy importante para generar la motivación en el cliente, para llegar entonces a la estrategia propiamente dicha, que sería el proceso de bocetaje, que como ya les dije en los 4 modelos anteriores, es una constante metodológica. La fase de producción de bocetos es una constante. El boceto nos va a permitir generar ideas creativas, divergentes, vanguardistas, formas diferentes de decir las cosas, y es donde precisamente se le da forma al mensaje en función justamente de la naturaleza de los medios, es decir, dónde los vamos a emplazar, dónde va a estar expuesta esa pieza gráfica y los soportes que lo van a difundir. Todo eso a nivel de boceto, ¿verdad? De tal manera que podríamos inclusive, para cerrar, ver un poco los procesos creativos que se dieron a partir de unas piezas que ustedes conocen. Esta seguramente ya la conocen. De solo verla ya podemos saber qué se vende detrás de esta síntesis de una manzanita mordida. Y fíjense cómo el boceto constructivo permite perfectamente ver cómo se construye la pieza gráfica a partir de la conjunción de estos círculos que se van armando dentro del espacio gráfico. Y por supuesto siguiendo una proporción que algunos ya manejamos, los que ya pasaron por este curso de composición ya saben de qué hablamos, ¿verdad? Hablamos de una composición a partir de tercios, que también se le llama por ahí espiral de algo, seguramente ya la conocen. Luego tenemos aquí otros bocetos, otras formas de presentar las ideas creativas de manera visual, donde tenemos, por ejemplo, acá la portada o lo que va a ser la portada del libro El alquimista de Paulo Coelho. Esto es un boceto sumamente sencillo, donde constructivamente ya damos una idea al cliente de de cómo vamos a distribuir el espacio, cuáles van a ser las líneas que van a
de alguna forma a generar nuestra composición, cómo lo vamos a presentar, qué vamos a colocar en la tipografía, y así el cliente, digamos, cuando se presenta el boceto constructivo, usted puede pensar, pero ¿cómo voy a ir yo al cliente con un boceto así? Sí, claro, él debe participar del proceso de construcción, porque de esta forma, y vamos a decir vulgarmente, rayando sobre el boceto, vamos a ir progresivamente acercándonos a la mejor solución. Y bueno, esta sería también una especie de boceto constructivo de lo que pudiera ser la portada, o lo que llamamos la diagramación de la portada de una revista, y cuando esto se presenta al cliente, ya él ubica, digamos, los elementos más importantes y su distribución en el espacio gráfico. Pero hay muchas formas, créanme que hay muchísimas formas de hacerlo. Yo les invito, pueden inclusive sacar una captura o en su momento descargar esta presentación que vamos a dejar en la página web para que ustedes puedan leer un poco a González y puedan ir a esta página que se llama Gestiópolis, donde pueden encontrar bastante de lo que les he comentado hoy en relación a la estrategia creativa. Bueno, y finalmente despedirme. Hasta la próxima, porque vamos a tener muchos otros temas interesantísimos que compartir en estos webinars. Por lo tanto, les pido que estén muy pendientes de nuestras redes sociales para que puedan saber cuáles son los siguientes temas. Me despido por hoy agradeciéndoles su asistencia. Que tengan muy buenos días.